Dominar la adversidad es, en el fondo, dominar nuestras propias respuestas emocionales a los desafíos que enfrentamos. La cita que nos ocupa, domina la adversidad, es más que una simple llamada a resistir los obstáculos de la vida. Es una invitación profunda a convertirnos en los arquitectos de nuestro propio destino emocional. En la sociedad moderna, muchos de nosotros nos encontramos rodeados de personas difíciles o en situaciones que parecen insuperables, y es fácil dejar que esos encuentros nos drenen emocionalmente. Pero el estoicismo, una filosofía práctica que tiene siglos de antigüedad, nos ofrece herramientas para afrontar esos momentos con templanza y sabiduría. Al explorar esta idea, nos adentraremos en el significado de la resiliencia emocional y la capacidad de transformar los conflictos personales en oportunidades para crecer. En realidad, el dominio de la adversidad comienza con el dominio de uno mismo, y en este proceso, el estoicismo se convierte en una luz guía que ilumina los momentos más oscuros de nuestra experiencia humana. A menudo, la mayor adversidad a la que nos enfrentamos no proviene de circunstancias externas, sino de los muros emocionales que nosotros mismos construimos. El resentimiento, el rencor, la rabia, todas esas emociones negativas surgen a menudo por nuestras percepciones y expectativas no cumplidas. Un colega que nos menosprecia, un familiar que nos subestima, un desconocido que nos trata con indiferencia o incluso crueldad. Todas estas situaciones se acumulan y generan en nosotros sentimientos de frustración y rechazo. Cuando permitimos que las emociones negativas tomen el control de nuestras reacciones, perdemos nuestra libertad. Nos convertimos en prisioneros de una respuesta automática, como si nuestras emociones fueran una puerta que se cierra de golpe sin nuestra intención consciente de hacerlo. Esta incapacidad para controlar nuestras reacciones crea una espiral de sufrimiento que perpetúa nuestra vulnerabilidad frente a los desafíos externos. La realidad es que estas emociones destructivas son un lastre que carga nuestra mente y nuestro corazón. Nos envuelven en un ciclo perpetuo de dolor, alimentando nuestra narrativa interna de víctimas y profundizando nuestros sentimientos de inseguridad y desesperanza. Esto puede llevarnos a actuar de maneras que, aunque momentáneamente puedan parecer correctas, nos empujan hacia errores cada vez más grandes. Peleas que destruyen relaciones valiosas, decisiones impulsivas que generan daños irreversibles, rencores que consumen nuestra paz interior. En estos momentos, la adversidad se convierte no solo en un obstáculo externo, sino en una lucha interna que libra cada ser humano. El estoicismo nos recuerda que la adversidad y las emociones negativas no son más que oportunidades para conocernos mejor. Como enseñaba el filósofo romano Marco Aurelio, si estás molesto por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella, y esto, tú tienes el poder de revocar en cualquier momento. En otras palabras, no son los eventos en sí los que nos molestan, sino nuestra interpretación de ellos. Esta perspectiva estoica nos permite dar un paso atrás, observar nuestros pensamientos y elegir una respuesta diferente. No es fácil, claro está, pero con práctica y determinación, podemos romper con el ciclo de reactividad emocional y elegir respuestas más deliberadas, más alineadas con nuestros valores más profundos. Cada situación desafiante se convierte así en un campo de entrenamiento donde ejercitamos nuestro poder de elegir quienes queremos ser. Una manera eficaz de comenzar este proceso es observar y nombrar nuestras emociones. La ciencia psicológica moderna respalda el poder de la autoconciencia emocional. Al nombrar las emociones que sentimos, activamos partes del cerebro responsables de la regulación emocional y reducimos la intensidad del malestar. Cuando reconocemos, por ejemplo, que lo que sentimos no es rabia pura, sino miedo al rechazo o al menosprecio, podemos comenzar a abordar el origen del conflicto. Este simple paso nos otorga una sensación de control. Ya no estamos a merced de una emoción que surge de la nada. Tenemos la capacidad de observarla, de comprenderla y con el tiempo, de transformarla. A medida que nos volvemos más conscientes de nuestras emociones, dejamos de ser títeres de nuestras reacciones automáticas y nos convertimos en agentes conscientes de nuestro bienestar. Otro componente clave para vencer la adversidad emocional es practicar la reestructuración cognitiva, una técnica basada en el cambio de nuestros pensamientos automáticos.
Imaginemos que un compañero de trabajo nos ignora o nos trata con indiferencia. Nuestro pensamiento automático puede ser: no le caigo bien, probablemente no valgo lo suficiente. Este pensamiento genera malestar, alimenta la inseguridad y perpetúa un ciclo negativo. Al aplicar la reestructuración cognitiva, en lugar de aceptar ese pensamiento, nos cuestionamos si realmente tenemos evidencia de ello. Tal vez el compañero tuvo un mal día o simplemente estaba concentrado en otra cosa. Cambiar la narrativa interna permite reducir el impacto emocional negativo, llevándonos hacia una mayor tranquilidad. Esta práctica no solo nos permite cambiar nuestra percepción, sino también empoderarnos para actuar de una manera más coherente y constructiva. Otra estrategia fundamental es el establecimiento de límites claros. No se trata de convertirnos en muros infranqueables, sino de definir cómo queremos que nos traten y hasta dónde permitimos que las actitudes ajenas nos afecten. Para enfrentarnos a personas difíciles es importante recordar que no siempre tenemos el control sobre sus acciones, pero siempre podemos decidir qué lugar tienen esas actitudes en nuestras vidas. Establecer límites nos permite reconocer nuestra propia dignidad y proteger nuestra paz interior. Los límites no son sinónimo de confrontación, son una forma de autocuidado que nos ayuda a mantenernos equilibrados y proteger nuestro espacio emocional. El establecimiento de límites saludables se nutre del respeto propio. A veces, sentimos que poner un límite es una acción agresiva o egoísta, pero, de hecho, es todo lo contrario. Es un acto de amor hacia nosotros mismos que nos permite relacionarnos desde un lugar de respeto y no desde la sumisión o el resentimiento. Aprender a decir no y a comunicar nuestras necesidades con asertividad es una herramienta poderosa para gestionar las relaciones complicadas. Nos protege de ser víctimas del abuso emocional y establece un tono claro sobre el tipo de interacción que estamos dispuestos a tener con los demás. Cada vez que practicamos el establecimiento de límites, reforzamos nuestra autoestima y nos volvemos más seguros de nuestras decisiones. Con el tiempo, los límites bien establecidos se convierten en un hábito que nos permite enfrentar con serenidad situaciones que antes habrían desbordado nuestras emociones. La práctica de la compasión también juega un papel fundamental en el proceso de superar a las personas difíciles. En lugar de verlos como enemigos que nos desafían, podemos entrenar nuestra mente para ver a estas personas como seres humanos que, al igual que nosotros, también sufren. Detrás de cada comportamiento ofensivo puede haber dolor, inseguridad o traumas no resueltos. Esto no justifica sus acciones, pero nos ayuda a liberar el rencor que alimentamos y a tener una perspectiva más empática. La compasión no es sinónimo de vulnerabilidad, es una elección consciente de no ser prisioneros de la amargura. Al desarrollar compasión por los demás, también podemos transformar nuestra experiencia del conflicto en una oportunidad para aprender más sobre el comportamiento humano y nuestras propias limitaciones. La compasión también incluye aprender a ser compasivos con nosotros mismos. A menudo, somos nuestros peores críticos. Cuando cometemos errores, nuestra mente se llena de autocríticas y palabras que difícilmente usaríamos con otras personas. Para enfrentar la adversidad y las situaciones difíciles, necesitamos desarrollar una actitud compasiva hacia nosotros mismos. La autocompasión no es complacencia ni falta de responsabilidad, sino una forma de aceptar nuestra humanidad y reconocer que todos cometemos errores. Nos permite aprender de los errores y avanzar, en lugar de quedarnos atrapados en la culpa y la autocrítica. Practicar la autocompasión implica hablarnos de la misma manera que lo haríamos con un buen amigo que está pasando por un momento difícil, y esto a su vez fortalece nuestra capacidad para enfrentar la adversidad con dignidad y valentía. En este punto, quiero compartir una experiencia personal que puede ayudar a ilustrar la importancia de aplicar estas enseñanzas. Hace algunos años, tenía un jefe que siempre encontraba una razón para criticar mi trabajo. No importaba cuán esforzado o detallista fuera, sus comentarios siempre resaltaban los errores y nunca los logros. Al principio, me sentía completamente frustrado. Esa situación comenzó a afectar mi salud emocional y hasta mis relaciones fuera del trabajo.
Empecé a creer que realmente no era lo suficientemente bueno, que algo debía estar mal conmigo para recibir tantas críticas. Cada encuentro con él se convertía en un duelo emocional, y cada vez que hacía una sugerencia negativa, yo me hundía más en la desesperanza. Pero en un momento de profunda reflexión, me di cuenta de que era yo quien estaba permitiendo que sus palabras tuvieran tanto poder sobre mi autoestima. Decidí probar algo diferente. Empecé a observar mis propias reacciones, a preguntarme qué era lo que realmente me afectaba de sus comentarios. Entendí que mi miedo al fracaso y mi necesidad constante de validación eran lo que me llevaban a interpretar sus críticas como ataques personales. Comencé a usar la técnica de reestructuración cognitiva y cambié mi narrativa interna. Sus comentarios no definen mi valor, él simplemente tiene un enfoque diferente. Además, comencé a establecer límites, no para confrontarlo, sino para dejar claro, de manera tranquila pero firme, cómo prefería recibir retroalimentación. En paralelo, trabajé en desarrollar una mirada de compasión hacia mi jefe. Me di cuenta de que, aunque era crítico, también era alguien extremadamente exigente consigo mismo. Tal vez, la presión que él ejercía sobre los demás era un reflejo de la que llevaba consigo, un peso que también cargaba cada día. Esa comprensión no solo me liberó del rencor, sino que también me ayudó a trabajar con mayor serenidad y hasta a mejorar mi relación laboral con él. Aunque nunca nos volvimos amigos, hubo un momento en el que él reconoció mi esfuerzo y me agradeció por una tarea bien realizada. No necesité esa validación, pero recibirla fue un reflejo de cómo las cosas habían cambiado gracias a la transformación de mi propia perspectiva. Esa experiencia me enseñó que nuestro poder no reside tanto en cambiar a las personas que nos rodean, sino en cambiar la forma en que respondemos a ellas. Una parte esencial de vencer a las personas difíciles y dominar la adversidad es el autocuidado. No podemos enfrentar situaciones complejas si nuestro tanque está vacío. El autocuidado es como construir una base sólida que nos permita mantenernos firmes durante la tormenta. Esto puede implicar actividades tan diversas como la meditación diaria, ejercicio físico regular, actividades creativas o tiempo en la naturaleza. Todas estas actividades refuerzan nuestro sentido de bienestar y nos ayudan a mantener la calma cuando nos enfrentamos a situaciones estresantes. Cuando estamos emocionalmente bien alimentados, nos volvemos menos reactivos y más resilientes. El autocuidado incluye también la gestión de nuestras necesidades básicas, como dormir bien, comer saludablemente y nutrirnos de relaciones positivas. Cada aspecto del autocuidado nos llena de recursos emocionales para manejar mejor las tensiones. Cuando estamos bien descansados y alimentados, nuestras respuestas emocionales son más calmadas y menos impulsivas. Además, al rodearnos de personas que nos apoyan, generamos una red de seguridad emocional que nos sostiene en los momentos difíciles. Es importante reconocer que el autocuidado no es un lujo, sino una necesidad esencial para poder enfrentar los retos con claridad mental y estabilidad emocional. El autocuidado también implica desconectar de aquellas cosas que nos sobrecargan, ya sea el exceso de trabajo, el estrés o incluso las redes sociales que nos alejan de nuestro centro. El estoicismo también nos enseña a aceptar lo que no podemos cambiar. A menudo, luchamos innecesariamente con la realidad, deseando que las personas fueran diferentes, que las situaciones fueran más fáciles o que los resultados se alinearan con nuestras expectativas. Sin embargo, la verdadera sabiduría reside en aprender a aceptar las circunstancias que no están bajo nuestro control. Al hacerlo, nos liberamos de una enorme cantidad de sufrimiento innecesario. Esto no significa resignarse pasivamente, sino aceptar lo que es mientras nos enfocamos en lo que sí podemos cambiar: nuestras actitudes, nuestras respuestas, nuestras acciones. Aceptar lo incontrolable nos da libertad, nos permite soltar el sufrimiento innecesario y enfocarnos en lo que realmente está en nuestras manos. En el proceso de liberarnos de las emociones negativas, también es importante reconocer la importancia del perdón. Perdonar no significa justificar las acciones del otro, ni siquiera volver a permitir que nos dañen, sino liberarnos del peso del rencor. El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos.
nos libera de las cadenas del pasado y nos permite avanzar con ligereza y paz. Perdonar no siempre es fácil, especialmente cuando hemos sido profundamente heridos, pero cuando comprendemos que el rencor nos envenena a nosotros más que al otro, comenzamos a entender cuán esencial es este acto para nuestra propia salud mental y emocional. Perdonar no implica olvidar lo que sucedió o permitir que la persona nos lastime de nuevo. Es un proceso interno que puede tomar tiempo y que requiere paciencia. Podemos empezar con pequeños pasos, recordándonos que el perdón es un regalo de liberación. El perdón no necesita ser anunciado, no tiene que ser una declaración pública. Es algo íntimo y personal que se siente y que con el tiempo nos libera del dolor del pasado. Al perdonar, dejamos de darle poder al pasado sobre nuestro presente, y eso es una verdadera forma de liberación emocional. La liberación que trae el perdón es profunda, nos permite ser nosotros mismos sin las ataduras de heridas no sanadas. Al soltar el resentimiento, creamos un espacio en nuestro corazón para nuevas experiencias y emociones positivas. Además de estas estrategias, es importante recalcar el poder de la respiración consciente. Cuando nos enfrentamos a personas o situaciones difíciles, nuestro cuerpo reacciona con tensión y nuestra respiración se vuelve superficial. Tomarse un momento para respirar profundamente permite al sistema nervioso relajarse y nos ayuda a responder en lugar de reaccionar. Esa simple pausa puede hacer una diferencia significativa entre decir algo de lo que nos arrepentiremos y actuar con sabiduría. La respiración es una herramienta poderosa y siempre accesible para restaurar nuestro equilibrio interno. La respiración consciente es una herramienta extremadamente accesible y efectiva para la regulación emocional. Puede practicarse en cualquier momento y lugar. Simplemente, inhalar lenta y profundamente, mantener la respiración por unos segundos y exhalar despacio permite disminuir la tensión acumulada en el cuerpo. Cuando estamos en medio de un conflicto, tomarnos un momento para respirar nos da la distancia emocional necesaria para ver la situación con mayor claridad y responder desde la calma. Esto se alinea con las enseñanzas estoicas sobre la importancia de tener control sobre nuestras reacciones inmediatas y cultivar la paciencia. Con cada inhalación, nos llenamos de serenidad y con cada exhalación, soltamos la tensión acumulada, creando así un círculo virtuoso de calma y claridad. Finalmente, uno de los aprendizajes más profundos que podemos extraer de la adversidad es que los conflictos y los desafíos no siempre son un enemigo, son una oportunidad para aprender, para crecer y para acercarnos más a la persona que deseamos ser. Cada momento difícil que enfrentamos es una prueba, pero también una lección valiosa. Cuando dejamos de ver la adversidad como un castigo y comenzamos a verla como un maestro, nos liberamos del miedo y de la resistencia, y empezamos a vivir con mayor sentido de propósito y claridad. La adversidad nos enseña nuestras limitaciones, pero también nuestra capacidad para trascenderlas, y eso es lo que nos impulsa a ser mejores versiones de nosotros mismos. La adversidad puede ser una fuente de crecimiento inmensa si sabemos cómo enfrentarla. Cada problema que superamos, cada desafío que logramos resolver nos enseña algo nuevo sobre nosotros mismos y sobre la vida. Los momentos difíciles sacan a la luz tanto nuestras debilidades como nuestras fortalezas y nos empujan a desarrollar habilidades que no sabíamos que teníamos. Podemos elegir ver la adversidad como una prueba a nuestra capacidad de resiliencia, una oportunidad para desarrollar la paciencia y una manera de descubrir nuevas perspectivas y posibilidades. Con el tiempo, este enfoque nos ayuda a construir una mentalidad de crecimiento, donde cada experiencia se convierte en un peldaño hacia una vida más plena y significativa. Dominar la adversidad, entonces, no es simplemente sobrevivir a situaciones difíciles o soportar el peso de la negatividad de los demás. Es mucho más. Es una oportunidad para liberar nuestro potencial emocional, para decidir quiénes queremos ser ante el desafío y para transformarnos en individuos más fuertes, más sabios y más compasivos. Enfrentar a las personas difíciles y a las emociones que ellas despiertan en nosotros es, en esencia, una forma de dominar nuestra propia adversidad interna, y al hacerlo, nos acercamos cada vez más a la verdadera libertad emocional. Podemos elegir liberarnos de esos patrones que nos encadenan,
podemos decidir cómo queremos sentir y responder, y podemos encontrar la paz, incluso en medio del conflicto. Esa es, en definitiva, la esencia del estoicismo y de la verdadera victoria sobre la adversidad. El verdadero dominio de la adversidad implica un proceso constante de aprendizaje y práctica. Requiere de nuestra voluntad de enfrentar el dolor y la incomodidad, de examinar nuestros pensamientos y de transformar nuestras reacciones automáticas en respuestas conscientes. Cada paso en este proceso nos acerca más a la libertad emocional, nos empodera para vivir con integridad y nos da las herramientas necesarias para construir una vida llena de propósito, conexión y serenidad. La adversidad no se trata solo de lo que ocurre a nuestro alrededor, es una prueba constante de quiénes somos y de quiénes podemos llegar a ser. Cada desafío es una oportunidad de mostrarnos a nosotros mismos que tenemos la capacidad de crecer, aprender y, en última instancia, trascender nuestras propias limitaciones.